Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.es. El tema de hoy es muy sorprendente. Desde hace muchos años ya tenía conocimiento de las enormes claves simbólicas que tiene este impresionante monumento. Sí, este que estáis viendo ahora. Este monumento se llama el Arco de la Défense en París. El Arco de la Défense es un enorme cubo que se construyó a finales de los años 80. Inmenso. Esconde un simbolismo tan evidente como oculto. Quizás a los ojos de un profano parecería sencillamente una gran construcción con algo más de 110 metros o 110 metros de lado. Para entender el simbolismo que almacena su forma, deberíamos primero explicar qué es lo que representa el cubo. Quizás usted, si ha visto vídeos anteriormente de Mundo Desconocido, tenga pistas sobre ello. El cubo, desde las más antiguas tradiciones, representa a Saturno. Saturno es el dios que devoró a sus hijos, excepto a uno, con quien no pudo, que fue Júpiter. O tal vez Zeus, que es el mismo en distintas religiones. Saturno es un dios destructor, encargado o encarnado en la figura de Cronos, el dios del tiempo. El tiempo es aquello que todo lo devora. El tiempo lo destruye todo. Curiosamente, el planeta Saturno tiene en su polo norte un hexágono. Un hexágono perfecto, producido por una impresionante tormenta de nubes. Este hexágono fue descubierto en el año 1981. Más tarde fue revisado y nuevamente fotografiado durante la misión Cassini en el año 2006. Y ha habido misiones posteriores que también lo han podido fotografiar. Si observamos detenidamente este hexágono, veremos que no es más que la representación en dos dimensiones de un objeto en tres dimensiones, el cubo. Saturno siempre ha sido visto como el planeta más alejado, el más distante de los mundos conocidos hasta la llegada de los telescopios que posteriormente identificaron otros planetas más lejanos como Urano, Neptuno y Plutón, que para mí sigue siendo un planeta. La gran distancia a la que se encontraba Saturno hacía que los antiguos considerasen a este planeta como el Hades o el infierno, el planeta más alejado. Incluso la propia etimología de la palabra Saturno parece que nos entrega la palabra Satanás. Una misteriosa derivación que encarna al destructor en el planeta del anillo. Sí, el planeta del anillo. El anillo. Es curioso observar cómo el destructor, o Shiva en la cultura hinduista, también se representa con un dios rodeado o diosa rodeada de un anillo. También está dotado de 4 brazos y 2 piernas. 4 brazos y 2 piernas que nos entregan una cantidad de miembros semejante al número de aristas que este hexágono tiene. Por supuesto, la cara que tiene el cubo, o las caras que tiene un cubo, son 6 también. ¿Casualidad? Usted decide, como siempre. Pero sé que llegados a este punto, muchos de vosotros estaréis preguntando qué tiene que ver el gran arco de la Défense en París con el cubo y, por supuesto, con Saturno. El cubo ha sido durante todo el siglo XX un signo muy utilizado. Se ha utilizado en muchísimas representaciones de escultura y arquitectura. No tenéis más que acudir a Google y yo os digo, os reto a que escribáis en inglés la palabra cubo y estatua separados por un espacio y veréis la cantidad sorprendente de efigies con forma de cubo que hay alrededor del planeta. De hecho, es posible que incluso en la ciudad donde tú vivas exista un cubo o una estatua con forma de cubo. Esto no es casual, porque miembros de la hermandad están en todo el planeta, hay muchos agentes.
Pero vamos a centrarnos en el gran cubo de la Défense o el gran arco de la Défense, en el que vamos a encontrar interesantes claves. En primer lugar, este cubo es un hipercubo. Otro nombre que se le da es el tesarecto, o la representación de la cuarta dimensión. Y la cuarta dimensión no es otra más que el tiempo, al igual que Saturno es el dios Cronos o el dios del tiempo. El hipercubo o tesarecto es Cronos, el tiempo. Curiosamente, el Museo de Ciencias Naturales de Madrid también tiene otro hipercubo o tesarecto. Seguro que aquel que lo diseñó no lo hizo por casualidad. Además, se lo dedicó a la Constitución, quizás porque tenía alguna importante razón para ello, dedicarlo a este libro de leyes y normas. Si miramos detenidamente desde el Google Earth, y quiero que os fijéis en esto, podemos ver el gran cubo de la Défense o el gran arco de la Défense, que tiene una peculiar inclinación con respecto a la gran avenida que se prolonga, llamada la avenida de Charles de Gaulle. Fijaos qué inclinación más peculiar. ¿No os parece extraña? Pues os diré que esta inclinación no es casual. Si nosotros nos ceñimos al norte geográfico, veremos que esta inclinación tiene exactamente 33 grados con respecto a ese norte geográfico. 33 grados. ¿Le suena? 33 grados es el grado máximo de ciertas órdenes masónicas, esotéricas y ciertas hermandades que tienen asignado a la más alta cima de sus miembros. ¿Cuántos vídeos hemos hecho en Mundo Desconocido hablando sobre el número 33 y su potente y polémico simbolismo? Muchos, ¿verdad? Este enorme cubo con 110 metros de altura. 110. Nuevamente el 11. Elogiando con ese simbolismo a ese Dios que está más allá del 10. El 10 siempre ha sido asignado a Dios, pero el 11 representa el otro Dios, ese otro Dios que no es más que Satanás o Lucifer. O quizás Satanás y Lucifer no sean la misma cosa o la misma entidad. Dejémoslo aquí. En nuestro último viaje a París pudimos acceder a este gran arco. En sus alrededores se mostraban extrañas figuras y estatuas, como por ejemplo esta araña roja con una inmensa estructura metálica pintada de rojo que también parecía cargada de un extenso simbolismo. En otro punto de la plaza se encontraba una estatua abstracta en la que se veía claramente el ojo del destino, y dependiendo de la ubicación en la que te encontrases, este ojo del destino parecía que emitía una potente flama roja. También había otra extraña y peculiar figura, el llamado el dedo del César, disculpad, que aparecía de manera prominente, un enorme dedo pulgar, de unas enormes dimensiones, incluso desconcertantes, me atrevería a decir. Estaba situado en un punto de la plaza donde estaba ese enorme cubo o arco de la Défense. Este dedo del César nos recordaba extrañamente a los menhires que tantas veces hemos visto por toda la geografía europea. Tantas veces los hemos visto y que marcan puntos energéticos del planeta, a veces positivos y a veces negativos. Pero continuando nuestra ruta, a medida que nos acercábamos al gran arco de la Défense, pudimos ver varios monolitos metálicos que daban cuenta de su construcción, su significado público, la inauguración, datos de su construcción y organización de la obra. Algunos de ellos peculiares, como este. No perdimos la ocasión de subir a la azotea. Para llegar a ese punto debemos acceder a un peculiar ascensor. Un ascensor que tarda exactamente 1 minuto en llegar a la parte superior de este impresionante arco. Y allí subimos. Y cuando entramos pudimos ver ese peculiar museo en el que se exponen una serie de fotografías muy impactantes, en las que aparecen escenas
muy duras en las cuales está el ser humano, su relación con el medio, escenas de guerra, escenas de hambre y escenas de destrucción. Eso es lo que pudimos ver en ese museo dedicado a Saturno, el destructor. Cuando nos fijábamos en las cristaleras que existían en aquel museo, en la parte exterior del mismo podíamos ver claramente cómo en su pavimento había sido dibujado un zodiaco en el que solamente se podían ver partes del mismo, como indicándonos que ese objeto estaba dedicado a un elemento astrológico que por su simbolismo no era otro más que el propio Saturno o Satán. Este enorme monumento había sido construido e inaugurado concretamente bajo el mandato del presidente François Mitterrand. Un tipo muy extraño, François Mitterrand. Es un presidente que hizo también construir la famosa pirámide del Louvre. La pirámide del Louvre, dotada con 666 secciones triangulares. ¿Casualidad? Yo creo que no. Porque también le dotaron con una inclinación de 51 grados, como la pirámide de Keops. Si bien es cierto que nunca se pudo comprobar si François Mitterrand era o formaba parte de alguna sociedad secreta o hubiese sido miembro de alguna logia masónica, se sabe que parte del staff de este presidente, o que este presidente tuvo, perteneció a este tipo de organizaciones. Por consiguiente, no podemos descartar que a la cabeza de la República Francesa en los años 80 y 90 se encontrase quizás un gran maestro de una importante orden de los llamados iluminados. Quizás fue un gran maestro del grado 33, François Mitterrand. Posiblemente. Cuando mirábamos y admirábamos las vistas que se podían ver desde este impresionante arco, nos dábamos cuenta que efectivamente en las más altas esferas del poder se esconden secretamente personajes que entre ellos quizás tengan vínculos que van mucho más allá de la escena pública. La constante presencia por todo el mundo de estos cubos, y en algunas ocasiones blancos y en otras ocasiones negros, que muestran ese ajedrezado tan particular que aparece en los suelos masónicos. Encontramos estos cubos independientemente de la política del país, de su religión, de sus costumbres. Siempre aparecen. Esto nos hace pensar que quizás más allá de las más altas esferas no existe una enemistad como la que nos quieren mostrar, sino que hay una hermandad que aprovecha una cara pública en la que se nos muestra una falsa imagen y una cara privada en la que aquellos que parecen enemigos quizás no lo sean tanto, como sencillamente lo que realmente andan buscando es un mismo fin. Y ese fin no es más que usted, yo y todos nosotros. Ese fin, para conseguir acceder a él, lo que han hecho es crear un escenario de confrontación en el que todos nosotros somos espectadores y víctimas de sus tenebrosos planes y sus extrañas leyes, en muchos casos. Un escenario en el que lo absurdo se vuelve normal y lo normal se vuelve absurdo. Un escenario que han sabido manipular para que veamos el absurdo dentro de una normalidad y la normalidad dentro del absurdo. No se deje engañar. Lo dejamos en este punto. Y recuerde que desde Mundo Desconocido, como siempre le decimos, sin más, desde mundodesconocido.es nos vemos en el próximo videoprograma. Hasta pronto.